Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Siempre se percibe cuando en una habitación se finge que todo está bien. Esa especie de cortesía densa y pegajosa que se adhiere a las paredes como humo después de que algo ya se ha quemado, aunque nadie esté dispuesto a admitir que la huele. Así se sentía exactamente el aire en el comedor de mi madre esa noche, demasiado silencioso entre bocados, demasiado forzado entre risas, demasiadas miradas moviéndose hacia mí, pero nunca lo suficiente como para que se notara. El pollo asado estaba perfecto, el vino fluía, y aún así, cada palabra pronunciada estaba cuidadosamente calculada para evitar el único tema que pendía sobre la mesa como una lámpara a punto de caer, mi ascenso. Estaba ahí en la forma en que mi madre me preguntaba sobre mi camino al trabajo, pero no a la oficina. Estaba ahí en cómo mi prima Lie no dejaba de mirarme a mí y a Daniel, como si intentara calibrar la temperatura de la habitación antes de decidirse por un lado. Y, por supuesto, estaba ahí sobre todo en la sonrisa falsa de Daniel, esa sonrisa estirada y petulante que usa cuando espera el momento perfecto para soltar cualquier insulto a medias que se ha estado guardando en el bolsillo trasero como si fuera un truco de fiesta. Estaba esperando, podía sentirlo. Siempre esperaba el momento de acaparar la atención con uno de sus pequeños golpes, el tipo de broma que finge ser solo broma familiar, pero que siempre aterriza con una punzada lo suficientemente aguda como para hacerte apretar la mandíbula un poco más. No hablé mucho. Al principio nunca lo hago. Con los años he aprendido que cuando alguien te subestima, es mejor dejar que cabe el hoyo lo suficientemente profundo por sí solo antes de echarle tierra. Pasé las verduras, bebí un sorbo de vino, respondí a la charla informal y dejé que la sala se sumiera en su incomodidad, porque sabía que, tarde o temprano, Daniel no podría contenerse. Y tenía razón. Ocurrió entre la segunda ración de puré de papas y la primera mención del ascenso del hijo de otra persona en un banco local. La conversación había derivado hacia una charla sobre carreras profesionales, como siempre, medio fanfarronería, medio comparaciones pasivo-agresivas, y apenas había abierto la boca para decir algo cuando Daniel se recostó en su silla, rió entre dientes como quien se prepara para un chiste y lo dijo. Claro que te ascendieron, dijo tan alto que cada tenedor se detuvo en el aire. Probablemente llegaste a la cima durmiendo. Y así, de repente, la habitación cambió. Por un segundo, se hizo un silencio sepulcral, no un silencio de asombro, sino ese silencio extraño e incómodo en el que uno espera a ver cómo reacciona la víctima antes de decidir si reír o fingir que no ha oído. Luego vinieron las risas, bajas, torpes, desganadas, el tipo de risa que no surge del humor, sino de la necesidad desesperada de aliviar la tensión sin confrontar la causa. Mi madre esbozó una sonrisa apretada, negó con la cabeza como si Daniel solo estuviera jugando, y el tío Rob soltó esa risa hueca que suena más a tos que a diversión. Nadie me miró directamente, solo miradas de reojo y ojos parpadeantes, como si fuera a explotar si me miraban demasiado tiempo. Pero no exploté. No me inmuté. Ni siquiera parpadeé. Simplemente sonreí, una sonrisa lenta y deliberada, y dejé mi copa de vino con la misma delicadeza con la que colocaría una pieza de ajedrez. Porque no necesitaba alzar la voz. No necesitaba defenderme. Porque Richard, mi jefe, mi mentor, mi invitado de la noche, ya estaba moviéndose en su asiento. No había hablado mucho durante la velada, prefiriendo observar la extraña dinámica de mi familia como un hombre que presencia un accidente de coche al que lo invitaron sin querer. Pero ahora se aclaró la garganta, se levantó y sonrió de una manera que enderezó ligeramente la postura de Daniel, como si de repente se hubiera dado cuenta de que la sala había cambiado y que ya no tenía las cartas en la mano. En realidad, dijo Richard, con voz suave pero con la suficiente fuerza para acallar los murmullos, Jessica no se acurrucó en nada. Ocupará mi puesto el mes que viene. Me jubilo, y la Junta votó unánimemente para ascenderla a mi puesto. Hizo una pausa allí, dejando que el silencio se prolongara, dejando que cada palabra se asentara en los huesos de las personas alrededor de esa mesa. Y, francamente, añadió, todavía sonriendo, nunca he trabajado con nadie más competente y merecedor. Ese fue el momento en que la risa se apagó. Ese fue el momento en que la sonrisa de Daniel se evaporó y fue reemplazada por algo agrio, algo que se parecía mucho al miedo. Su rostro se sonrojó, su boca se abrió ligeramente, pero no le salieron palabras. Al otro lado de la mesa, mi madre parpadeó 2 veces y finalmente me miró directamente, como si me viera con claridad por primera vez en años. No dijo ni una palabra. No tenía por qué hacerlo. Me senté allí, tan tranquilo como siempre, dejando que el silencio me ayudara. Porque hay algo en ser subestimado que se convierte en un poder propio.
Cuando la gente no espera nada de ti, cada éxito se convierte en una detonación. Cada verdad se convierte en una espada. Y a veces no necesitas defenderte, solo necesitas dejar que se ahoguen en sus suposiciones. Y aún así, no lo sabían todo. Porque el anuncio de Richard ni siquiera era el mayor secreto que había traído a la cena. ¿Alguna vez alguien, especialmente un familiar, ha intentado restarle importancia a tu esfuerzo con una broma cruel? Quizás incluso se haya reído mientras lo hacía. ¿Qué respondiste, o qué desearías haber dicho? Cuéntamelo, porque sé que no soy el único que se ha sentado tranquilamente a la mesa, dejando que alguien haga el ridículo mientras espera el momento perfecto para soltar la verdad como una bomba. Si quieres entender por qué algunas heridas tardan años en dejar de sangrar, tienes que remontarte al lugar donde se hizo el primer corte, a aquellos primeros años, cuando todo parecía inofensivo, pero el daño ya se estaba arraigando. Para mí, ese lugar era una pequeña casa de 3 habitaciones con alfombras beige, cojines de sofá con flores y la inquebrantable creencia de que los niños eran regalos y que las niñas debían estar agradecidas simplemente por estar en la misma habitación. Desde que tuve la edad suficiente para hablar con oraciones completas, aprendí 2 cosas. Daniel era infalible y yo debía hablar un poco más bajo, quedarme un poco más quieta y sonreír un poco más incluso cuando no me apeteciera. Daniel era el niño mimado, el ruidoso, del que todos alardeaban en las cenas familiares incluso cuando en realidad no había hecho nada digno de presumir. Podía traer a casa un sobresaliente en un examen de matemáticas y mi madre actuaba como si hubiera resuelto una crisis nacional, alborotándole el pelo y diciendo, «Bueno, al menos lo intentas». Mientras tanto, yo podía traer a casa una nota perfecta en un proyecto de ciencias y ella apenas asentía, a veces sin siquiera levantar la vista de la lista de la compra. Recuerdo una vez que saqué la nota más alta de mi clase en un examen de historia, no solo una nota alta, la más alta, y lo único que me dijo fue, «No te dejes llevar». A nadie le gusta un presumido. Siempre era así. Si Daniel se olvidaba de hacer sus tareas, era porque estaba creciendo y necesitaba descansar. Si yo lo olvidaba, era porque me estaba volviendo perezoso y necesitaba concentrarme más en mis responsabilidades. Si Daniel gritaba, estaba siendo asertivo. Si yo alzaba la voz, aunque fuera un poco, estaba siendo mandona y difícil, y necesitaba aprender a mantener la calma. No hay nada más irritante en silencio que ver a alguien ser elogiado por las mismas cualidades por las que te castigan, sobre todo cuando sucede tan a menudo que empieza a moldear la forma en que te ves a ti mismo, no como el que resuelve problemas, ni como el inteligente, sino como el problema, y punto. Creo que mucha gente asume que el favoritismo se manifiesta en gestos grandes y obvios, regalos caros, privilegios especiales, declaraciones directas, pero en mi experiencia es la muerte por 1000 pequeños despidos. Es que te digan que no lo provoques cuando te roba los juguetes. Es que te regañen por parecer demasiado orgulloso al responder correctamente una pregunta en la cena. Es que te digan, solo está bromeando cada vez que sus bromas hieren más de lo que cualquiera se da cuenta. Y después de tantos años de esos pequeños desaires, dejas de contraatacar, no porque estés de acuerdo, sino porque te cansas de sangrar delante de quienes siguen fingiendo no verlo. Daniel no se volvió arrogante de la noche a la mañana. Fue criado así, moldeado por años de que le dijeran que era el centro del universo, mientras que a mí me dejaban sutilmente a un lado para darle cabida a su ego. Y en algún momento del camino, empezó a creerse la mentira de que era naturalmente superior, más valioso, más destinado al éxito. La ironía es que, mientras él se dejaba llevar por los elogios vanos y las bajas expectativas, yo estaba ahí fuera, esforzándome, construyéndome, convirtiéndome en el tipo de mujer cuya sombra no soportaba. No porque compitiera con él, nunca lo necesité. Competía con la versión de mí misma que alguna vez creyó que no era suficiente. Esa era la parte que no podía soportar. Esa era la parte que hacía que sus chistes fueran más hirientes, no porque fueran ingeniosos, sino porque eran desesperados. Porque en el fondo, creo que Daniel sabe lo que todos los demás están empezando a descubrir, que me he convertido en todo lo que él debía ser. Que ya no soy yo quien persigue viejos trofeos. Que he construido silenciosamente una carrera, una vida, un futuro que no depende de la aprobación de nadie, y menos de la suya. Y, sin embargo, mi madre sigue sin verlo. O quizás sí simplemente se niega a reconocerlo, porque hacerlo significaría afrontar el hecho de que apostó por el caballo equivocado. Incluso ahora, sigue diciendo cosas como, ya sabes cómo es Daniel cada vez que dice algo grosero o despectivo, como si fuera mi trabajo ajustar mis límites para adaptarme a su mal comportamiento. Todavía me dice que no empeore las cosas cuando arremete contra mí, todavía intenta suavizar las cosas cuando hace bromas a mi costa como si lo único que importara fuera mantener intacta la ilusión de armonía,
aunque esa armonía se base en mi silencio. He pasado años mordiéndome la lengua, tragándome la rabia, dejándolo jugar a ser el hermano mayor inofensivo mientras yo me sentaba tranquilamente en un rincón, siendo medido con una balanza manipulada desde el principio. Pero ya no. No esta vez. No después de lo que dijo delante de nuestra familia, delante de mi jefe, en una habitación a la que me gané la entrada sin ayuda de nadie. Esa cena no fue solo una reunión. Fue un campo de batalla. Y ya no soy yo quien sangra. El éxito siempre parece fácil para quienes nunca lo han tenido que ganar a pulso, y he perdido la cuenta de las veces que me han dicho que tuve suerte o que estuve en el lugar y el momento adecuados, como si mi carrera fuera el resultado de un accidente cósmico en lugar de años de extenuación a puerta cerrada, trabajando el doble solo para que me vieran la mitad de claramente. Nadie ve las noches largas que se convierten en madrugadas, las horas dedicadas a reescribir presentaciones porque un colega dijo que mi tono era demasiado agresivo, las reuniones en las que mis ideas se replantearon con una voz diferente y, de repente, fueron aplaudidas. No ven las partes de ti mismo que tienes que tragarte solo para sobrevivir en salas que nunca fueron diseñadas para contener tu voz en primer lugar. Me incorporé a la empresa a los 26 años, con los ojos muy abiertos y mucha motivación, armado de títulos y ambición, pero sin un plan para desenvolverme en un entorno laboral donde la competencia importaba menos que con quien jugabas al golf los fines de semana. Desde el principio, quedó claro que las reglas no estaban escritas para gente como yo. Los ascensos se repartían como favores en una mesa de póker, entre hombres que apenas sabían redactar un informe, pero sí cómo estrechar las manos adecuadas. Observé desde la barrera cómo compañeros con menos experiencia y peores resultados ascendían simplemente porque le recordaban a algún miembro del equipo ejecutivo, a su yerno o a un antiguo compañero de la universidad. Y aún así, no me fui. Me quedé. Aprendí. Trabajé más duro de lo debido, acepté todos los proyectos que nadie más quería, aguanté interminables horas de charlas informales y practiqué mi sonrisa neutral hasta que me dolió la cara. Me convertí en la persona que solucionaba los problemas, la persona a la que recurrían, a la que llamaban cuando el barco se hundía y todos los demás estaban demasiado ocupados culpándose como para tapar los agujeros. Y poco a poco, dolorosamente lento, empecé a ganarme su confianza. Pero la confianza no es lo mismo que el poder, y sabía perfectamente que las verdaderas decisiones seguían tomándose en lugares a los que no me invitaban. Fue entonces cuando Richard entró en escena. No era ostentoso ni carismático, ni el tipo de líder que daba discursos motivacionales y esperaba ovaciones. Era tranquilo, mesurado y, lo más importante, se daba cuenta de las cosas. Se daba cuenta de la frecuencia con la que mis ideas eran ignoradas, de la frecuencia con la que el mérito de mi trabajo acababa en manos de otros. Se daba cuenta de que me quedaba hasta tarde sin que me lo pidieran, de que sabía la diferencia entre dirigir a la gente y manipularla. Nunca lo hacía alarde, pero de vez en cuando se acercaba a mi escritorio y me hacía preguntas que me indicaban que me estaba prestando atención en todo lo que importaba. Con el tiempo, esa atención se convirtió en mentoría, no del tipo que aparece en LinkedIn con palabras de moda y fotos, sino mentoría de verdad, la que se da en viajes en ascensor, correos electrónicos nocturnos y palabras de aliento cuando estás listo para irte. Richard nunca intentó rescatarme, pero se aseguró de que tuviera las herramientas para luchar con más inteligencia. Me enseñó a desenvolverme en la política de la sala de juntas sin perder el alma, a elegir batallas que valieran la pena y a hablar de una manera que hiciera que la gente dejara de interrumpirme sin levantar la voz. Con el tiempo, empecé a oír rumores. Rumores de que Richard renunciaba, rumores de que se avecinaba una reorganización del liderazgo, rumores de que la junta directiva estaba considerando candidatos internos y que yo estaba en la lista de candidatos preseleccionados. Al principio, los descarté. Después de todo lo que había visto, no me atrevía a albergar esperanzas. Pero Richard seguía llevándome a reuniones estratégicas de alto nivel, me pedía que liderara iniciativas importantes, me impulsaba a avanzar de forma sutil y estratégica. Y los rumores se convirtieron en conversaciones. Luego, esas conversaciones, en reuniones a puerta cerrada. Y entonces, un día, se acabó. Me ofrecieron el puesto, no un título temporal, ni una prueba de ya veremos cómo va, sino el rol completo. Liderazgo ejecutivo. Permanente. Todos asumieron que Richard se jubilaba simplemente por su edad. Esa fue la historia que circuló Recursos Humanos, la versión que sonaba limpia y esperada. Pero la verdad es más compleja, y casi nadie la sabe, ni siquiera quienes estaban en esa mesa. Porque lo que no saben es que la esposa de Richard había estado luchando contra el cáncer durante los últimos 2 años, en silencio, en privado, lejos de las miradas indiscretas de los chismes y los políticos de la oficina. Hubo días que no vino a trabajar,
Semanas en las que su atención se desvió, meses en los que simplemente aguantó. Y durante ese tiempo, yo tomé el control. Silenciosamente. Por completo. Dirigí ese departamento desde la sombra, tomé decisiones en su nombre, protegí su dignidad y me aseguré de que nada se derrumbara bajo el peso de su ausencia. Él me confió no solo el negocio, sino la verdad. Y yo honré esa confianza manteniéndola en secreto, sin pedir nunca reconocimiento, llevando la carga para que nadie más supiera lo que él llevaba en casa. Por eso me eligió, no por ambición, ni por capacidad, ni siquiera porque me lo haya ganado, aunque lo hice. Me eligió porque sabe que lideró como él, con integridad, con discreción, con la fuerza para hacer el trabajo sin necesidad de aplausos cada vez que respiro. Así que sí, cuando Daniel se sentó a la mesa y bromeó sobre acostarse conmigo para llegar a la cima, sonreí. Sonreí porque sabía algo que él desconocía, algo que jamás entendería. Que el verdadero poder no es ruidoso, no es petulante, no se transmite con comentarios baratos ni orgullo de segunda mano. El verdadero poder se gana en silencio, se conserva en confianza y se revela solo cuando el momento lo requiere. Y aún así, incluso con todo lo que ya sabían, había una última verdad que aún no había dicho. Un último movimiento que guardaba en secreto, un secreto personal que cambiaría todo lo que creían entender de mí, de lo que había construido, de lo que poseía, de lo adelantado que había estado en este juego todo este tiempo. Y cuando llegara ese momento, incluso el anuncio de Richard les parecería un preámbulo. Hay un tipo particular de silencio que flota en el aire después de que el orgullo de alguien ha sido destrozado públicamente, no el que invita a la sanación y a la reflexión, sino el que aprieta cada respiración y amplifica cada raspado de tenedor y sorbo de vino como una sinfonía incómoda de incomodidad. Ese fue el silencio que siguió al anuncio de Richard. El rostro de Daniel seguía rojo, y la forma en que se removió en su silla dejaba claro que cualquier compostura petulante con la que hubiera entrado le había sido arrebatada frente al mismo público al que esperaba impresionar. Pero si hay algo que he aprendido sobre hombres como mi hermano, es que la humillación no los lleva a la humildad, sino a la desesperación, y la desesperación casi siempre los empuja a decir algo aún más estúpido en un último intento por volver a subirse al estrado que creían poseer. Se aclaró la garganta demasiado fuerte, se recostó en la silla con una risa forzada e intentó fingir que el anuncio no lo había destrozado por dentro. Bueno, dijo, con la voz desbordante de naturalidad performativa, supongo que no debería sorprenderme. Jess siempre ha tenido una forma de conseguir lo que quiere. ¿Recuerdas a ese chico con el que salió en la universidad? ¿Cómo se llamaba? ¿Nathan Verdad? ¿El que le consiguió una pasantía en el bufete? Sí, sí que sabía jugar bien sus cartas. Sonrió como si acabara de responder con un comentario ingenioso, como si todos debiéramos reír, asentir y fingir que su insinuación no era tan vil como claramente lo era. Mi madre ni se inmutó, lo cual era casi más revelador que si lo hubiera hecho. Su silencio siempre había sido su arma predilecta, una especie de complicidad pasiva que permitía que las palabras de Daniel flotaran sin control en el aire como moho en las paredes de una casa que nadie quiere admitir que se está desmoronando. No dije ni una palabra. No me atreví. Simplemente tomé mi vaso de agua, di un sorbo lento y dejé que el peso de su amargura hablara por mí. Porque a veces no hay que contraatacar. A veces lo más efectivo es darle al enemigo la cuerda justa para ahorcarse, y Daniel prácticamente estaba creando una soga con cada sílaba. Siguió adelante, como si no pudiera detenerse, recitando viejas historias que no tenían nada que ver con nada, como una vez me invitaron a una conferencia cuando era estudiante y me quedé una noche más con un amigo del departamento de finanzas, como siempre había tenido conexiones, como sabía cómo trabajar en una sala, todo ello mezclado con esa misma insinuación tóxica, que ninguno de mis logros era realmente mío, que de alguna manera había encantado, coqueteado o manipulado mi camino a través de la vida mientras que él, el pobre Daniel, había sido ignorado por un mundo cruel e injusto que no recompensaba su brillantez natural. Al otro lado de la mesa, Lee observaba con los ojos muy abiertos, no a mí, sino a Daniel. Su expresión pasaba de la diversión a la confusión, luego a algo más serio, a algo más curioso. Se le notaba en el rostro. Empezaba a ver las grietas en la dinámica familiar, a reconstruir lo que realmente había estado sucediendo todos estos años bajo la superficie de las cenas dominicales y las felicitaciones navideñas. Vi su mirada hacia nuestra madre, que seguía fingiendo no darse cuenta de que su hijo se lanzaba contra su hija con una sonrisa en el rostro y un historial de derecho desbordante. Fue entonces cuando mi teléfono vibró silenciosamente debajo de la mesa, una única vibración que supe al instante que provenía de Melanie. Lo abrí discretamente y leí el mensaje sin mover la cara. Hazlo. Suelta la bomba. Te lo has ganado. Casi me río a carcajadas,
no porque el momento fuera gracioso, sino porque me conocía tan bien que daba miedo. Sabía que tenía algo más grande, algo que partiría la habitación en dos como un rayo en la hierba seca. Pero no me moví aún. Dejé que la tensión siguiera creciendo, que las palabras de Daniel se acumularan, que su autodestrucción llegara al punto de no retorno. Porque quería que todos lo vieran. No solo la ira. No solo la arrogancia. Quería que vieran cómo se sentía cuando alguien revela su propia irrelevancia sin siquiera darse cuenta. Quería que recordaran esta cena, cada palabra, cada pausa, cada mirada fugaz, porque ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de la verdad, de la recuperación, de mostrarles que callar no significa debilidad, que la quietud no significa rendición, que la niña a la que una vez le dijeron que fuera menos mandona se había convertido en una mujer que no necesitaba alzar la voz para cambiar la habitación. Así que esperé, tranquila y paciente, con los dedos apoyados ligeramente en el borde de la mesa. Aún no había alcanzado la última carta, pero la sentía en mi bolsillo como un latido, latiendo con la verdad que había estado guardando toda la noche. Porque Daniel aún no había terminado de avergonzarse, y yo aún no había terminado de verlo hacerlo. Y cuando llegara el momento, cuando cayera el silencio final y todos no tuvieran nada más que decir, yo estaría listo. Porque esta cena no fue solo una celebración. Fue un ajuste de cuentas. Hay una quietud particular que se apodera de una habitación cuando el aire cambia de pequeños golpes y superficial autocomplacencia a algo más denso, algo real, algo que no solo hiere egos, sino que rompe la ilusión por completo. Y en ese momento, mientras miraba a Daniel al otro lado de la mesa, aún aferrado a los vestigios de superioridad que creía conservar, supe que era el momento. Le había dado suficiente cuerda para ahorcarse 3 veces, y ahora solo quedaba decir la verdad, no en voz alta, no con enojo, sino con claridad, con calma, como se dice algo tan arraigado en la realidad que nadie se atreve a cuestionarlo. Así que dejé el tenedor, me limpié las manos suavemente con la servilleta y dejé que el silencio se prolongara un instante más antes de mirarlo directamente. Ni a mi madre, ni a Lie, ni a Richard, solo a él. El hermano que se había pasado la vida tratando mis logros como accidentes, mi inteligencia como arrogancia y mi carrera como una casualidad. Podía verlo en sus ojos, ese destello de anticipación de que tal vez iba a pelear, tal vez gritaría, respondería bruscamente o intentaría defenderme. Pero en cambio, sonreí, pequeña, deliberada e inconfundiblemente tranquila. «¿Sabes?», dije en voz baja, «te has pasado toda la noche intentando reducir todo lo que he trabajado a un chiste. Y te dejé, no porque tuvieras razón, sino porque sabía que necesitabas soltarlo todo antes de que la verdad te cayera en las manos con tanta fuerza que te dejara sin aire de suficiencia». Eso me valió algunas miradas de sorpresa, pero no me detuve ahí. Me giré ligeramente y me encontré con las miradas de todos los presentes en la mesa. Mi madre, que parecía contener la respiración, Lie, que parecía absorta, y Richard, que me observaba con silenciosa aprobación, como un maestro que observa a su alumna tomar las riendas de su propio poder. Todos oyeron a Richard decir que voy a ocupar su puesto, continué, pero lo que no dijo es por qué me eligió. No se trataba solo de evaluaciones de desempeño ni de política de oficina. No se trataba de oportunidad, ni de antigüedad, ni siquiera de méritos, como cabría esperar. Se trataba de algo mucho más personal, algo que nadie fuera de nuestras paredes sabía. La sonrisa de Daniel se estaba desvaneciendo rápidamente y, por primera vez en toda la velada, parecía genuinamente inseguro de lo que vendría después. Durante los últimos 2 años, dije con voz firme pero firme, Richard ha cuidado en silencio a su esposa, quien lucha contra el cáncer. Nunca quiso renunciar antes de tiempo, nunca quiso que nadie lo tratara diferente, y nunca pidió compasión. Pero hubo semanas en las que no pudo venir a la oficina. Meses en los que tuvo que estar a su lado más que en su escritorio. Y durante todo ese tiempo, fui yo quien mantuvo el departamento en marcha, no por elogios ni reconocimiento, sino porque alguien tenía que hacerlo, y no iba a dejar que sus años de trabajo se derrumbaran bajo el peso de algo que no podía controlar. Hice una pausa allí, dejando que el peso de esa verdad se asentara en la habitación como una espesa niebla, dejando que el silencio absorbiera cada palabra antes de continuar. No pedí un título. No lo anuncié en reuniones ni lo presenté. Simplemente hice el trabajo, discretamente, con eficiencia y sin que se tratara de mí. Porque a veces el liderazgo no se trata de ser visto. A veces se trata de mantener la coherencia entre bastidores mientras alguien más conserva su dignidad. La habitación estaba paralizada. Incluso mi madre, que había pasado la mayor parte de mi vida actuando como si Daniel fuera una especie de regalo divino envuelto en mediocridad,
Ahora me miraba con algo que parecía sospechosamente reconocimiento, o tal vez culpa. Y entonces, justo cuando el silencio parecía lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo, di el golpe final, el que había estado guardando no por despecho, sino porque era mío para revelarlo cuando estuviera completamente preparado. Ah, y una cosa más, añadí, metiendo la mano en mi bolso y sacando un sobre sencillo, sin dramatismo, sin grandes revelaciones, solo una tranquila certeza. No solo voy a asumir el puesto de Richard. He estado negociando en privado con la junta directiva y he finalizado el papeleo. Voy a comprar la empresa. A partir del próximo trimestre, seré copropietario. El silencio que siguió no fue solo una sorpresa, sino una recalibración total. Casi se podía oír el crujido de sus engranajes mentales para ponerse al día. Daniel abrió la boca ligeramente y luego la volvió a cerrar, como si no pudiera decidir si discutir o disculparse. Mi madre bajó la mirada a su plato como si eso explicara cómo el mundo había cambiado sin su permiso. Los ojos de Lie se abrieron de par en par y luego se entrecerraron con admiración. ¿Y Richard? Simplemente sonrió, asintió y levantó su copa. Te dije que estaba lista, dijo simplemente, antes de tomar un sorbo lento. No necesitaba regodearme. No necesitaba decir nada más. El momento ya había hablado más alto de lo que yo jamás podría. Porque cuando la gente se pasa la vida intentando definirte por sus limitaciones, lo más poderoso que puedes hacer es superar cada molde en el que intentaron meterte, y luego quemar el maldito plano para que nadie más tenga que encajar en ese mismo espacio estrecho. Me recosté en la silla, doblé la servilleta y dejé que el silencio volviera a instalarse. Ya no era incómodo, ni forzado, simplemente definitivo. El tipo de silencio que sigue a una verdad tan innegable que no necesita gritar. Y aún así, no había terminado. Todavía no. Porque esta cena no fue solo el final de algo. Fue el comienzo de algo completamente diferente. Tras enjuagar la última copa de vino y colocarla en el tendedero, después de guardar las sillas y de despedirnos con un tono mucho más rígido que al principio, salí en silencio al jardín, necesitando un aire que no me supiera a ego ni a viejas expectativas. El cielo era de un azul marino intenso, esa suave oscuridad que vibra con una quietud que solo la noche puede ofrecer, y las luces del jardín parpadeaban suavemente sobre el sendero de grava que había ayudado a mi madre a instalar años atrás, cuando aún creía que ayudar a construir algo juntos podría significar algún día ser visto por algo más que lo que no era. Hay algo en estar al aire libre, en silencio, lejos del calor de las voces y el tintineo de los cubiertos, que te despoja de tus pensamientos más profundos. Me quedé allí, bajo el arco de yedra, con los brazos cruzados, dejando que el aire fresco me rozara la piel, y pensé en cuánto tiempo me había llevado llegar a este momento, no solo físicamente en el jardín de mi madre, sino metafóricamente en el espacio donde ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. Durante años, había cargado con el peso del silencio, de ser ignorada, de ver cómo mis esfuerzos solo eran elogiados cuando alguien más los ponía, y en algún punto del camino, dejé de intentar ganar un juego que nunca fue diseñado para mí. No se trataba del ascenso. Ni siquiera de la propiedad ni del título. Se trataba de la guerra silenciosa que había librado toda mi vida, la clase de guerra que no deja moretones ni titulares, pero que erosiona tu autoestima cada vez que te dicen que seas menos para que alguien más pueda ser más. Recordé un momento de hace años, debía tener 11, quizá 12 años, en el que pasé horas construyendo una maqueta para la feria de ciencias del colegio. La había creado desde cero. Había medido cada ángulo, pintado cada superficie y memorizado cada detalle del proceso. Pero durante la cena posterior, mientras nuestros padres contaban la historia con orgullo, fue Daniel quien recibió el elogio por ayudarme, aunque ni siquiera había cogido un pincel. Había protestado, solo un poco, lo justo para que se notara mi incomodidad, y recordaba las palabras de mi madre con tanta claridad que aún resonaban a veces. No montes un escándalo, Jessica. Dale esto a tu hermano. Como si mi silencio fuera un regalo que se esperaba que siguiera dando, como si mi esfuerzo fuera algo que podía sacrificar para no herir su autoestima. Ese fue el momento en que algo en mí empezó a fracturarse, no de una forma que me destrozara por completo, sino de una forma que me obligó a empezar a construir una nueva versión de mí misma a partir de fragmentos que nadie más sabía valorar. Y esta noche, en ese comedor lleno de arrogancia, legado y resentimiento disimulado, no armé un escándalo. Dejé claro. No alcé la voz. Subí el listón. Porque a veces la declaración más contundente no es un grito, sino el silencio que sigue a una verdad tan innegable que ni siquiera tus peores críticos encuentran una sola palabra para replicarte. Detrás de mí,
Oí el suave crujido de la grava y me giré para ver a Lee acercándose, con las manos en los bolsillos del abrigo y una expresión suave pero pensativa en la penumbra. No habló mucho, nunca lo hacía, pero vi algo en sus ojos que me decía que había observado cada momento de esa cena con más atención de la que nadie imaginaba. Creo que finalmente te vieron, dijo suavemente, no como un cumplido, sino como una confirmación, como alguien que cierra un capítulo y te entrega el libro. Miré hacia la casa. La luz del comedor ahora se había atenuado, las sombras se movían detrás de las cortinas, y asentí una vez, no en triunfo, sino en algo más tranquilo, algo más cercano a la paz. Porque nunca se trató de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de demostrarme a mí mismo que, para empezar, nunca necesité su permiso para tener razón. Lo curioso del respeto es que a veces no lo esperas. A veces lo construyes tan fuerte que no pueden ignorarlo. Y luego dejas que hable por ti.